El Señor les bendiga a todos ustedes. Dios lo guarde a ustedes, a su familia y todo su hogar. En esta noche tendremos un tema muy importante hacia la conquista de lo imposible. Antes de leer el pasaje bíblico, vamos a inclinar nuestros rostros para decirle al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque de usted, oh Jehová, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. A usted le pertenecen los cielos de los cielos y todas las cosas que hay en ella. En la soberanía de su poder, le plació a usted reunirnos a todos nosotros como una sola alma para escuchar tu palabra, para que usted nos ministre con todo el poder y la autoridad de tu Santo Espíritu. Bendícenos grandemente, principio a fin, y todo sea para la gloria y honra de tu nombre. Lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Abre nuestras mentes, nuestra conciencia. Abre, Dios, nuestros corazones, nuestros ojos espirituales a las Escrituras sagradas. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Vamos a ver el Evangelio de Mateo, capítulo número 21. Vamos a ver del versículo número 18 al 23. Le voy a decir algo, lo voy a recordar. Si usted desea que Dios le hable con su palabra, tiene que tener la Biblia a un costado. Debe de tener un cuaderno, un lapicero para anotar. No te olvides nunca jamás. Dios habla con su palabra. Dios habla a través de la oración. Alimenta tu fe. De eso vamos a ver ahora. Y vas a vivir una vida plena, victoriosa, y el Señor completará el número de tus días. Cuando digo completar el número de tus días, estoy diciendo de que ninguna maldición, ninguna enfermedad, ninguna persona que trate de hacerte daño podrá contra ti hasta que tú hayas terminado toda la obra que el Señor te ordenó. Para eso debes de vivir una vida en santidad, con la pureza del corazón, ser una persona íntegra con tu mente, con tu corazón, con tus emociones, con tu voluntad, una persona leal y transparente para con Dios y para con tu prójimo. Solo de esta manera vas a conocer a Dios. En el versículo número 18, Mateo 21, dice así: muy de mañana, cuando volvía a la ciudad tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Si ustedes creen, recibirán todo lo que piden en oración. Vamos a trasladarnos al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo número 11.
Evangelio de Marcos, capítulo 11. Este es el segundo evangelio. Capítulo 11, versículo número 17. También les enseñaba con esas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ahora escucha bien. El Señor nos habla: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mira, no interesa los problemas que tú tengas, las necesidades económicas, cualquier problema que tú tengas, cualquier problema. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Confía en Dios. En el Perú estaba escuchando en un canal de que ya hay 2.300.000 desocupados. Y ahí el 70% habla, ¿no?, de un mercado informal que solamente trabaja para comer. Y todo está parado. La gente tiene miedo por el coronavirus. Y muchos ya las actividades se van restableciendo para abrir sus comercios. Por supuesto que tiene que respetar el protocolo. Una de las cosas que tú debes de tener presente es lo siguiente: seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero si tú eres un hombre de buen corazón, un hombre puro de corazón, un hombre íntegro para con Dios, íntegro para con tu prójimo, leal para con tu esposa, para con tus hijos, leal en tu centro de trabajo, en cualquier lugar donde tú te encuentres, no te olvides que el Señor te va a guiar a través de la oración. Cuando tú empiezas a orar, empiezas a respirar la atmósfera espiritual de los lugares celestiales en Cristo. Cuando tú empiezas a orar, tu boca se abre y Dios pone el lenguaje de los lugares celestiales en Cristo. Porque es el Espíritu Santo quien guía tu oración. Es el que preside. Y Dios quiere que tú seas un hombre lleno de amor, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de paciencia, lleno de fe, la fe de Jesucristo, lleno de bondad, de mansedumbre, de dominio propio. Cuando tú empiezas a orar con un propósito, no vas a orar cualquier cosa. La oración siempre hay que orar con un propósito. Y tú tienes que saber qué es lo que estás orando. Pero no te olvides que tú estás frente al Creador de los cielos y de la tierra, al Señor del universo. No hay que ser irrespetuoso. No hay que ser persona que le falta respeto a Dios, te acerca a hablar cualquier cosa, no. La oración, escuche bien, va a abrir tu entendimiento. Te va a enriquecer tus pensamientos, va a dar coherencia a tus emociones, voluntad. Va a dar coherencia. La oración va a hacer que tú seas una persona capacitada para seguir hacia adelante. Te va a dar fuerza. Te va a dar una vida vigorosa espiritualmente. Si tú no estás acostumbrado a orar, entonces sigue la prédica. Y vas a aprender mucho acerca de la oración. Y te vas a alegrar y tú lo vas a practicar. Observe bien lo que dice las Escrituras Sagradas. ¿Por qué el Señor le dijo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los escribas y los fariseos, los saduceos, que eran los pastores, los líderes
Era el pueblo que Dios lo había elegido. Por eso la escritura en el libro de Éxodo dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ellos tenían que evangelizar al mundo. Ellos tenían que prepararse para la venida del Mesías, de su rey. Entonces, ellos eran materialistas. Había aumentado a la palabra de Dios mandamiento de hombre. Y todo era fachada. Y todo era superficial. Todo era religión. Y no había una vida espiritual, una armonía entre ellos y Dios. De ahí que el templo se había convertido en un mercado. Y el Señor le llama la atención. No está escrito: mi casa será llamada casa de oración. Ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Cuando tú realmente empiezas a vivir una vida desordenada, con adulterio, fornicación, amor al dinero, la violencia, la amargura, ¿no? Entonces, tú le estás haciendo daño al reino de Dios y su justicia, si eres verdadero hijo de Dios. Tú vas a maltratar a tus padres, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, con la violencia. Entonces, todo eso va a dar cabida a que tu hogar no sea un hogar de paz, sino va a ser cueva de ladrones, donde el Señor no va a estar ahí. La Escritura: seguir la paz con todos los hombres, con todo, con tu mamá, con tu papá, con tu vecino, en tu centro de trabajo. Y la santidad. Santidad. Pensar como Dios. Tener las emociones de Dios. Tener la voluntad de Dios. ¿Me escuchas? Andar como anduvo nuestro Señor Jesucristo. Si tú no vives la vida espiritual, la vida de Cristo, la vida resucitada, entonces no eres útil para el reino de Dios y su justicia. Y tú tienes que ser una persona honesta, transparente. Créeme, acércate, búscate un lugar, un aposento, un cuarto de guerra. Métete, cierra la puerta, ora al Señor y Él te va a guiar, te va a hablar profundamente. De ahí que Israel siempre ha representado la higuera. Siempre ha representado la higuera. Y cuando tú tienes que saber la higuera en primer lugar. La higuera produce fruto. Primero produce fruto, claro, produce fruto. Cuando ya está lleno de fruto, aparecen las hojas, aparecen las flores. Por eso Jesús tuvo hambre, se acerca a la higuera. Entonces se supone que la higuera está lleno de frutos. Pero no hay frutos, sino es pura hojas. Hojas frondosas, hojas verdes. Y el Señor, esto va a hablar de su pueblo Israel. Pura religión, superficial, mandamiento de hombre, etc. Cuando el Señor, en la entrada triunfal, Él entró a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas? Pero tú no quisiste. ¿Sabe por qué no quiso? Porque era una generación maligna. Una generación con maldición, lleno de problemas. Una generación que realmente asesinó al Señor Jesucristo entregándole a los gentiles. De ahí que esa higuera estaba maldita. Por eso dice: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. El versículo 22 dice: tengan fe
en Dios? Respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda, de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por supuesto de que la Escritura Sagrada en el original está hablando de la oración y está hablando de la fe. La fe es la garantía absoluta de lo que se espera. La fe es la certeza absoluta de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. De ahí que nosotros sabemos lo que dice en Hebreos 12. El autor y consumador de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Y el contenido de la fe es las Escrituras Sagradas. De ahí que las Escrituras, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando una persona no lee la Biblia, sencillamente no tiene fe. Cuando la persona lee la Biblia, tiene fe. Tú puedes orar, pero ¿cómo vas a orar si no tienes fe? Porque dice que para acercarse a Dios tú tienes que creer que Dios existe. Y Dios se alegra con aquellos que creen en Él. Pero para creer en Dios, tú tienes que ser una persona piadosa. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Tú tienes que ser una persona pacífica. Tú tienes que ser una persona lleno de amor para con tu familia. Tú tienes que transmitirle no solamente el amor, la alegría, la paz, el dominio propio, la mansedumbre, la fe. Pero si tú no transmites nada, entonces tú eres pura hojas, pura religión, pura filosofía. Pero no tienes nada de las Escrituras Sagradas. Entonces eres como los fariseos. Los fariseos sencillamente no tenían fruto. Era pura hojas. Y el Señor maldijo la higuera, porque era una generación maligna. Ellos fueron los autores que entregaron a Cristo a los romanos. De ahí que las Escrituras dice con claridad, ¿no? Escucha bien. Y cuando estén orando, pero vamos a repetir el 24. Por eso les digo, crean. Tú tienes que creer. Si no crees, entonces no ores. Que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si tú oras por un trabajo, el trabajo viene. Espéralo nomás. Que te saque la pobreza, tú oras, espera nomás. Y el Señor te va a cuidar, te va a guardar de toda enfermedad, de toda dolencia. Te va a librar de los ladrones, de los secuestradores, extorsionadores, de los marques, de los sicarios, de los estafadores, de los traficantes. De tierra Él te va a guardar de todo. No solamente del terrorismo, del narcotráfico, de cualquier movimiento revolucionario, comando de aniquilamiento. Él va a completar el número de tus días. Nadie te va a asesinar. El Señor nos enseñó. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Igual lo va a hacer contigo. Tú vas a ser como Pablo. He acabado la carrera, he peleado la fe. Por eso, en Cristo estamos completos. Porque si tú no estás completo en Cristo, entonces vas a terminar mal tus días. Y la oración, escúchame bien, cuando tú dices, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, el Señor te escucha. El Señor te bendice, el Señor te guarda. Porque el cielo no es algo metafórico, alegórico, es algo que se puede ubicar, es algo real, algo práctico, concreto, porque en estos momentos hay un hombre auténtico, tiene un cuerpo físico glorificado,
su alma, su espíritu, el Señor Jesucristo está sentado a la derecha de la majestad del Padre como nuestro intercesor. Y Él desea que tú ores a Él, Él escucha tus oraciones y el Espíritu Santo te va a guiar. Un día vamos a estar con el Padre en el cielo, ¿verdad? A la final trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero ellos. Luego nosotros que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, alentados los unos a los otros con estas palabras. De ahí que la palabra también dice, ¿no? Escuche bien, 25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Mira, si no tenemos un espíritu perdonador, si no perdonamos a las personas que nos ofenden, entonces nuestro Padre Celestial no te va a perdonar. Y cuando nuestro Padre Celestial no nos perdona la amargura, el resentido que nosotros tenemos, estamos bajo maldición y somos esa higuera que está maldita. Esa higuera pura hoja. Vas a engañar a la gente que tú conoces a Jesucristo cuando no lo conoces. Porque conocer a Cristo es una persona sin amargura, sin resentimiento. Mira, Judas estaba lleno de amargura, lleno de violencia, de ira. Vendió al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Nunca se arrepintió. Tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. Y una persona realmente que no vive la oración, no lee las Escrituras Sagradas, sencillamente esa persona va a crecer sin fe, sin esperanza. Va a crecer desubicado, no va a tener propósito, meta. Porque en Jesucristo todo es posible. Todo es posible. El punto 2, vamos a hablar sobre la guerra espiritual. Algunos dicen que teológicamente ya no hay guerra, porque el Señor Jesucristo terminó toda la batalla. Claro, lo que el Señor Jesucristo, claro, venció a Satanás, a su demonio, ahora está sentado a la derecha de la majestad del Padre. Inclusive ya, si tú tienes el libro de Apocalipsis, vas a encontrar en Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 20, vas a encontrar que Cristo captura a la bestia y al falso profeta. Son las primeras personas que inaugura el lago de fuego. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, Satanás va a ser arrojado al lago de fuego para siempre. Quien lo captura es el Señor Jesucristo. En los versículos Apocalipsis 20, del 11 al 15, todas las personas de todas las épocas que rechazaron a Jesucristo, rechazaron a Dios, las Escrituras Sagradas, también va a ser juzgado por el gran trono blanco y echado al lago de fuego. Por supuesto que no estamos hablando de los creyentes en Cristo, porque el Señor nos va a remover, nos va a evacuar, nos va a llevar. No te olvides, al cielo. En la casa de mi Padre muchas viviendas hay, muchas. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también van a estar conmigo. En Efesios capítulo 6, vamos, Efesios capítulo 6, versículo 10 hacia adelante, así dice, ¿no? Vamos a leer. Efesios 6:10. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes espirituales de maldad, esas regiones celestiales de maldad.
Por tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Muchos desconocen ese día malo, cuando te saca del trabajo, cuando no tiene dinero te enferma, vamos a decir, te enferma, ¿no? Cuando no tiene que comer, ese es tu día malo, pero no te desesperes, porque si eres hijo de Dios, el Señor te va a bendecir. Hay que tener fe, porque la Escritura dice, el salmista, en tiempos difíciles, cuando venga el colapso financiero, en Salmo 37, versículo 19, la parte A, no serás avergonzado. En días de hambre, hoy, por ejemplo, el Perú está con hambre. Si hay 2.300.000 desocupados, y habla este noticiero que hay por lo menos cerca del 70% del mercado informal que vive del pan diario, ¿no? Ahorita están en casa, entonces no tienen que comer, están saliendo a la calle. Y hay una pobreza bien alta en el Perú, la más alta del mundo. Y también creo yo de que la cuarentena del Perú es la más larga del mundo, la más. No sé si habrá otro país como el Perú. Imagínense llegar a cerca de 3 meses o 4 meses, bien, 3 meses y medio, 4 meses, es bastante. No sé cuántos meses de la quincena de marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Son 3 meses y medio, es bastante. Entonces, muchos comercios han fracasado, etc. Pero la Biblia dice, en días de hambre comerás con hartura. Tú vas a observar, joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia, que mendigue pan. Pero esto es, si tú tienes fe, y tú no dudas. La fe es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque la fe, escuche bien, tiene un tremendo poder espiritual. La fe mueve la mano de Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible. Lo que es imposible para él es posible para Dios. Y el apóstol Pablo, todo lo puedo, todo, no alguna ocasión, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores, más que vencedores. Por eso, en el día malo, tú estás preparado y el Señor te guarda. Y si el día malo te llegó es porque te descuidaste. Pero sigue diciendo, por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firme, ceñido con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, los calzados con disposición a proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno, las acusaciones satánicas, sus quebrantamientos, sus acusaciones. El acusador te mete una idea para que cometas adulterio, fornicación, veas pornografía, tengas amargura, resentimiento. Son esos dardos, flechas encendidas. Pero si tú tienes el escudo de la fe, todo eso lo vas a rechazar, porque hay poder en el nombre de Jesús. Dice, tomen el casco, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren, dice, oren. En el Espíritu, en todo momento, con peticiones y ruegos. Hay que orar con peticiones y ruegos. Tienes que orar por tu prójimo, por supuesto, por tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu hermano, tus hermanas, por los esposos de ellos si son casados, por tus sobrinos. Hay que orar también por el Perú, por las autoridades. Mira, yo sé que hay un descontento en el Perú. Esto ya lo vamos a ver. Hay amargura por todo lo que está pasando. Pero lamentablemente te digo a ti, mi amado hermano, que Dios nos puso como luz del mundo, como sal de la tierra. Y tu boca no puede expresarse mal del presidente de la República, ni del Consejo del Ministro, ni del Congreso de la República, porque tú tienes que orar por ello. Tienes que orar por ello. De ahí que
cuando nosotros vemos, ¿no?, en el libro del Éxodo, vamos al libro del Éxodo, capítulo 17, mire, capítulo 17, vamos al libro de Éxodo, vamos a ver, el versículo número 10, el segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 10, vamos a ver, Éxodo 10, ya lo tiene, mire, observe bien, Éxodo 10. Siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Versículo 11, Éxodo 17, 11. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, así, en alto, mirándose el cielo. La batalla se inclinaba en favor de los israelitas. La batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra. ¿Sabe por qué? Pero cuando se bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Se descuidaba, bajaba en la oración, ya no oraba porque estaba cansado. Los amalecitas lo estaban destrozando. Por eso, cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra, Aarón y Hur se la pusieron debajo para que se sentara en ella con un banquito. Luego Aarón y Hur les estuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. ¿Qué es lo que la Biblia nos va hablando? ¿Qué es lo que nos va hablando? Quien está luchando, el comandante, es Josué. Es Josué quien está en el plano de la guerra, o sea, en el llano, la lucha. Es una guerra físicamente entre los amalecitas y los israelitas. Pero en lo alto de la colina, en la punta de la colina, está Moisés. Tiene la vara de Dios y lo eleva hacia arriba. Y Aarón y Hur lo están respaldando en oración. Pero ellos deben estar bien atentos porque Moisés era el líder, tenía la mano levantada con el bastón, se cansaba. Inmediatamente, cuando Moisés bajó la mano, se dio cuenta que los amalecitas comenzaron a ganar la guerra. Entonces, Aarón y Hur trae una piedra, le dice a Moisés: mi señor, siéntate aquí. Se sentó. Uno le agarró la mano izquierda, otro la mano derecha, con la vara de Dios hacia arriba. Y dice, y así Josué deshizo a los amalecitas. ¿Qué nos enseña? Mira, en tu hogar hay una lucha espiritual. En tu empresa hay una lucha espiritual. En la sociedad hay una lucha espiritual. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué es una lucha espiritual? Mira, escúchame bien, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hablar, antes de hablar del gobierno, vamos a hablar de la familia. Tú no sabes que afuera hay secuestradores, extorsionadores, estafadores, hay marca, hay sicarios, hay estafadores, hay traficantes de tierra si tú tienes terreno. También hay narcotráfico, hay terrorismo, hay movimiento revolucionario cualquiera. Son comandos de aniquilamiento que te pueden matar. Pero tú debes de estar en la cámara secreta de oración. Tú estás orando: Señor, bendice. Vas orando por tus hijas, por tus hijos, por tu papá, por tu mamá, por el negocio de tus padres. Pero tú tienes la mano levantada en alto. Pero si tú dejas de orar, entonces esos ladrones, secuestradores, extorsionadores, violadores, va a ser de la suya. Por eso tú tienes que hacer, mira lo que dice, ¿no? El versículo número 18. Fue así como Josué derrotó al ejército de Amalec. Tú tienes que deshacer, derrotarlo, mientras tenga la mano en alto en oración con el Señor. Hay que orar con actitud, con propósito, con meta. Tú tienes que orar para que el Señor elimine hombres, mujeres contenciosos, tendenciosos, semillas de maldad de tu lado. Tú tienes que orar para que no seas religioso, no vayas a vivir una vida de los fariseos,
de los saduceos, de los escribas. Entonces vas a ser una higuera maldita. Pura hojas, pura religión, puro mandamiento de hombre, sencillamente nada de Dios. ¿Me estás escuchando? Y cuando tú oras al Señor, mira lo que pasa. Vamos a Segunda de Crónica. Segunda de Crónica, capítulo 7, versículos 12 al 15. Vamos, tranquilos. Segunda de Crónica, capítulo 12, versículo 15. Ubícate, ¿ya? Después los reyes, etc. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, capítulo 7. ¿Qué dice? El Señor, versículo 12, Segunda de Crónica 7, 12. El Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración. He escogido este templo para que en él se me ofrezca sacrificio. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, peste. Coronavirus es peste. Créeme, es pestes y es plaga. O envíe pestes sobre mi pueblo. Pero el 14 da la solución. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, que mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. En lugar de estar hablando mal de la crisis, lo que pasa, mira, yo no soy político, tampoco tú lo eres, ¿verdad? Tampoco soy economista. Pero Dios quiere que a través del discernimiento espiritual, para que tú ores por nuestro presidente Martín Vizcarra, para que le des sabiduría, le ponga terror si hace cosas malas, al igual al Consejo de Ministros, las Fuerzas Armadas, y también al Congreso de la República, al Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, la Corte Superior, el Palacio de Justicia, jueces, juzgados, magistrados, que Dios lo juzgue. También a todos los gobernadores, alcaldes, regidores y presidentes regionales de la costa sierra y selva, tiene que orar por ello. Que Dios le dé sabiduría, que le dé prudencia, porque si el pueblo, escucha, si tú como hijo de Dios, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces dice Dios: yo te llamé a ti, no sé cómo te llamo, pero a ti te llamó, como me llamó a mí. Si se pusiera en la brecha para no destruir la tierra, no destruir el país. Mira, escucha, vamos a ver. En Segunda de Crónica, mira lo que dice, ¿no? Versículo 14. ¿Ya? Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, no hay que tener la lengua suelta, amargura, resentimiento, amor al dinero, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistad, pleito, celos, ira, contienda. Yo lo escucharé. Cuando tú abandonas su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. ¿Qué más dice? Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mira, la tierra del Perú está mal. ¿Por qué? La agricultura no funciona al 100%. La industria minera está parada. También todo lo que tiene que ver con el mar está parado. Todos los hoteles de turismo están parados. No hay servicio religioso. Yo quisiera estar en el templo. Ya no te puedo abrazar ni saludar ni darte un ósculo. Sino así al estilo de mi antepasado, ¿no? Entonces hablar así, ¿no? Con la cabeza. No te preocupes. La actitud es de respeto, de amor y de paz. Pero la cuestión es ya todo cambia. Todo es diferente. Créeme, el Señor
cuando tú abandonas tu mala conducta, el Señor te va a poner en la brecha. Yo te puse como atalaya. El impío morirá por su pecado. Pero si tú no lo amonestares, no le llama la atención, el impío morirá por su maldad. Pero la sangre del impío te lo va a reclamar a ti. Nosotros como líderes, como iglesia, tenemos la responsabilidad de orar por nuestro gobernante, sea quien sea. Dios es el que juzga. Dios. Nosotros oramos. Si tú aprendes este mandamiento que te doy, el respaldar en oración para que el pueblo, todo el Perú, las autoridades, trabaje con sabiduría, para que haya pan para el pueblo, haya trabajo. Y Dios va a bendecir la industria, el comercio, la banca, va a dar la estabilidad laboral, la estabilidad económica, va a sanar la tierra. Pero esto no va a ser posible si no cumplimos nuestra misión, nuestra función. Vaya por el mundo y predique el evangelio a toda criatura. ¿Sabe por qué? Porque en el Perú debe de haber, yo pienso debe haber, millones de personas que aún no conocen a Jesucristo. Pero Dios está esperando colocarlos en Cristo para que tú le lleves el mensaje. Cuando se completa el número de los redimidos en el Perú, en Chile, en todos los países, Europa, Estados Unidos, Centroamérica, viene el arrebatamiento de la iglesia. ¿Escuchaste lo que te estoy hablando? Hay que orar por nuestras autoridades. Hay que orar por nuestra familia. Qué precioso es tener un ministerio fructífero, poderoso. La oración y la fe. Yo creo que si tú crees con todo tu corazón, por medio de la oración y de la fe, lo que dice, lo que diga, te será hecho. Y todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiré y os vendrá. Él te va a dar. No te desanime. No te desanime. Hoy es tiempo de orar. Hoy también es tiempo, el Señor ahora te va a prosperar. Ahora vas a tener éxito. ¿Sabe por qué? Porque el Señor te está llamando a ser un intercesor. El Señor te está llamando a seguir la paz con todos los hombres y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cristo viene. Inclina tu rostro y dile: amado Padre Celestial, muchísimas gracias en el nombre de Jesucristo por la palabra que usted me ha hablado. Usted me ha bendecido con la oración, con la fe y con las escrituras sagradas. Si es la primera vez que escucha, dile: Señor Jesucristo, gracias por hablarme y gracias por bendecirme. Te prometo a partir de ahora, Señor, orar, buscar lo que es la fe, la Biblia, las escrituras sagradas. Amarlo a usted, mi Señor Jesucristo. Por favor, entre, le invito. Y siéntese en el trono de mi corazón. Yo le recibo a usted como mi único Señor y Salvador personal. Gracias, mi Dios y Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora para mis hermanos, dile así: Padre, muchísimas gracias por el mensaje de la palabra. He entendido con mucha claridad lo que es la oración, la fe y la palabra. Usted me ha hablado para no ser una higuera, pura hoja, frondosa hojas y nada de fruto, sino estaré bajo maldición. Pero si vivo una vida de oración, una vida de fe, lo que dice, lo que diga, me será hecho. Y todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Créeme. Entonces dile así: Señor Jesucristo, muchísimas gracias. Lléneme de la plenitud de su Santo Espíritu. Voy a obedecerle a usted. Oraré con fe y leeré las escrituras sagradas para gloria y honra de su nombre. Hago un pacto con usted. No le fallaré, Señor. De orar con fe, de leer las escrituras sagradas y de orar por mi país, por las autoridades, por mi prójimo. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén. Dios te bendiga. Muchísimas gracias.